Muy bien, después de todo lo dicho, lo intensamente dicho en este programa, debemos comunicar que se va tensando más la situación en Medio Oriente. Israel invadió una base rusa en Siria, parece que es una base aérea, con comunicados de posibles otras también invasiones desde Israel a Rusia. Es decir, esto está indicando que Israel concibe que el régimen de Vladimir Putin está muy vinculado a estos movimientos de la Sharia islámica. Hay un vínculo, evidentemente, por lo que venimos diciendo, en esa coalición de fuerzas políticas de países que en la geopolítica mundial están planteando, bueno, una tensión muy fuerte y una desestabilización al mundo occidental, al sistema capitalista, al sistema de propiedad privada, de libre comercio internacional, como lo están haciendo Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Son los principales países de un eje del mal de regímenes totalitarios que están desestabilizando el mundo, que están provocando guerra, regímenes totalitarios que viven de la guerra, que viven de esa economía de guerra, que fomentan guerras en otras partes del mundo, que fomentan también el narcotráfico, el lavado de dinero a través del narcotráfico y que están fuertemente instalados acá, en América Latina, en el Foro de San Pablo, en el régimen bolivariano revolucionario totalitario de Venezuela, Hezbollah, que así como está en el Líbano, que también financia, por supuesto, a la casa madre de este islamismo expansionista como lo es Irán, están en Marruecos y están en Venezuela y están acá en Uruguay también, muy vinculados, igual que los magnates rusos, a aquella causa de los pasaportes rusos que hicieron colapsar. ¿Qué hicieron? Digo, porque en definitiva hubo complicidad de todo el sistema político donde ahí José Mujica salió a manifestar el acuerdo o el pacto que hizo con el presidente de la República, quien se quedó callado la boca cuando de modo arbitrario, a través de un acto administrativo viciado de nulidad, con desviación de poder o incluso con abuso de funciones de parte de Juan Gómez, sacan de la especialidad fiscal a la doctora Gabriela Fossati cuando estaba investigando en esta mega causa vinculada a la falsificación documentaria, al tráfico enorme de personas que ingresaban a nuestro país y a través de nuestro país, seguramente para diseminarse por todo el continente, y tenía que ver con magnates rusos, con albaneses, con españoles, con marroquíes, con coreanos, chinos, todo lo que está vinculado a este mundo de ese eje totalitario que atenta contra nuestros países, contra nuestras democracias, en este momento del mundo en el cual se ve el descalabro del régimen abierto, democrático, republicano, estamos asistiendo a la decadencia del sistema de libertades, del Estado de Derecho e incluso del capitalismo, que sin embargo hoy por hoy el capitalismo plantea una sofisticada tecnología cada vez más avanzada, más técnico, que ha superado abiertamente a los capitalismos anteriores, que se va mejorando a sí mismo, pero políticamente muy atacado. Qué paradoja estamos viviendo en la humanidad. El sistema que en sí funciona, funciona muy bien, no hay otro sistema económico que funcione mejor, porque es científicamente comprobado, porque tiene asidero científico en la teoría económica científica, lo mismo que el Estado de Derecho. Bueno, precisamente los sistemas científicos, técnicos, como el Estado de Derecho, sustentando una democracia republicana y el sistema capitalista como la teoría económica de los mercados, de la competencia, de la oferta y demanda, de la libre innovación, creatividad, del libre emprendimiento, están siendo políticamente atacados, fuertemente atacados, usufructuando al propio sistema capitalista, precisamente capitalizando, concentrando capitales, concentrando poder político, así como lo hace el Grupo Magnolio, concentrando y concentrando medios masivos de comunicación, presuntamente, muy fuertemente presumibles testaferros de Carlos Slim, por un montón de motivos. El dueño de Claro, el dueño hoy por hoy principal accionista de New York Times, de otros medios de comunicación muy fuertes en México, pero muy vinculado, fuertemente vinculado al MIR, fuertemente vinculado a los grupos radicales de izquierda,
inclusive a la izquierda revolucionaria institucional de México y a todos los movimientos que están nucleados en el Foro de San Pablo. Carlos Slim es un forista de San Pablo, un próforo de San Pablo, que propone estos modelos totalitarios del socialismo del siglo XXI, siendo un magnate capitalista. Por eso a no confundir las cosas, porque después te dicen, es el capitalismo que hace todo eso. No, utilizan el capitalismo, las huestes comunistas, los personeros comunistas como topos, utilizan los medios de prensa, utilizan la libre expresión, utilizan el libre juego político, como lo hace el PCNT y el Partido Comunista en Uruguay, utilizan la posibilidad de hacerse empresarios, pero sostienen a un régimen de poder, a una doctrina del poder político y de la naturaleza del Estado que según ellos les beneficia mucho más. No creo que es porque tengan la convicción de que es mejor. Ya a esta altura del partido hay que ser muy torpe, por no decir otra cosa, hay que tener un retardo aspergeriano con síndrome mongoloide de degenerativo, ¿no? Una cosa así, para emplear digamos, una licencia poética como si yo estuviera ahora manifestando una especie de tipificación de síndrome psiquiátrico o una taxonomía psiquiátrica, ¿no? El síndrome retardo aspergeriano mongoloide con severo síndrome degenerativo. Una cosa así tendrían que ser para seguir convencidos de que el socialismo comunista es mejor que el capitalismo cuando no lo es. Los liberales sabemos que somos superiores éticamente, porque éticamente obedecemos a la verdad, a lo que intelectualmente es comprobable, a la teoría científica comprobable y ya comprobada, a lo que fácticamente está hecho, a lo que tiene comprobación fáctica, a lo que tiene factibilidad, a lo que sobre la base del ensayo y error ha demostrado cuáles son sus tendencias reiterativas, que son frecuenciales, que son frecuencias que se repiten cuando se cumple con una determinada actitud en política, en la legislación, cuando se elabora un determinado tipo de derecho, cuando se elabora un determinado tipo de leyes y cuando se va elaborando un determinado tipo de modelo económico. Así que voy a cerrar con esta editorial, si me da el tiempo, la complemento con una mía, pero esta es una editorial muy significativa respecto a lo que está sucediendo en Uruguay. Proviene de un oyente que se la envió a otro oyente que sigue en el programa y le da, digamos que, un cariz de anonimato, apenas con un tímido seudónimo que casi pasa desapercibido, con un tímido seudónimo a pie de página como firma de autor. Esto lo digo con total claridad porque el robo, que es un delito y es una de las actitudes más negativas y patológicas que pueda manifestar la condición humana, dentro del robo o del hurto, como el que pretende hacer el PCNT en una gran medida, es decir, el macro robo, robarnos el futuro económico, robarnos la seguridad jurídica, robarnos la estabilidad institucional, robarnos el futuro al robarnos la estabilidad institucional y robarnos toda la guita, robarse 24.000 millones de dólares para trasladarlo a la casa de los camaradas del BPS. Bueno, mediante este artilugio que lamentablemente no fue prohibido en el momento en el que tuvo que ser prohibido, inhibido por las autoridades competentes de nuestro país, todo eso que es el robo, creo que dentro del robo no hay actitud o conducta más deleznable que el robo intelectual. Por eso me encargo de decir que esta editorial no es mía, pero sí creo que es de todos nosotros, vale por todos nosotros, y quizá por eso prácticamente al final le da un seudónimo como una pseudo firma, porque lo que dice esta editorial es lo que nos está pasando a todos y es como si en el viento Dios hubiera escrito estas palabras. Editorial anónima sobre una pública verdad nacional, la intitulé yo de modo licencioso. Y dice así, no es la vida. Las traiciones durante el llamado pasado reciente es un tema al que nadie le ha querido hincar el diente.
Lo más triste es que los propios protagonistas, que por error u omisión propiciaron el advenimiento del terrorismo, cuando debieron obrar con la coherencia que el momento requería, optaron por quedar bien con los terroristas, seguramente por miedo, y sabiendo que seguían ocultos distintos aparatos armados. Yo le agregaría, seguramente por miedo y seguramente por el miedo que producía el desconocimiento, la ignorancia de cuán potentes serían esos aparatos armados, cuántos, en qué lugares estarían y cuán potente y extendida sería la red de esos aparatos armados. Con esto estoy implicando que nuestra inteligencia militar y policial era prácticamente inexistente. Pretendían tomar a un poblado, a un pueblo inocente, de gente trabajadora e inocente, que incluso trasladaba su realidad social también a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque salían de esa sociedad, provenían de esa inocencia, un país también militar y policialmente pueblerino. Esto lo agrego yo. Sigue la editorial diciendo, entonces, lo urgente era volver al gobierno. Claro, el Estado se encontraba sorprendido. El espíritu colectivo, el humor social era volvamos lo más pronto posible a nuestras instituciones normales, a la vida normal. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Por qué aparecieron estos terroristas? ¿Por qué secuestros, torturas, copamientos de lugares públicos, amenazas? ¿Por qué? Entonces, lo urgente era volver al gobierno y sin importar los ulteriores costos, comenzaron las concesiones, los pactos ocultos y otros tácitos. Según fuentes de la época, hubo alguien que dijo, Wilson no puede estar libre hasta después de las elecciones. Se pasea unas cuadras por 18 en un caballo blanco y nos gana. Oh casualidad, se dio. Wilson fue proscripto. Luego siguieron la amnistía, que de haber sido única, hoy nuestra sociedad sería distinta. Claro, la ley de la amnistía general e irrestricta, la ley única de amnistía, no la quisieron. Bajo además, agrego yo, la pésima interpretación jurídica de que una amnistía era de la misma naturaleza que un indulto, cuando no lo es. Una amnistía no es un perdón, no se perdona. La amnistía es una resolución anticipada de juicios penales en pos de qué? Del ordenamiento de la casa, de la tranquilidad y el decoro, más la dignidad de toda la sociedad. Artículo 85, numeral tercero. Sigo. Luego, bueno, quedó así, ¿no? La amnistía, que pudo haber sido única. Las recomposiciones de carreras y compensaciones económicas en forma indiscriminada y sin ningún tipo de análisis. Acá, las leyes reparatorias patrimoniales a la salida democrática bajo la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Esto lo agrego yo. A partir de entonces, la franja política ya insinuaba una predisposición e inquina hacia las Fuerzas Armadas, seguramente por los años de ostracismo forzoso. Y esto lo agrego yo. Ostracismo forzoso que las propias fuerzas políticas del país decidieron tener bajo el miedo de estos ataques recurrentes, incluso con amenazas a integrantes del sistema político, y con el asesinato de Acosta y Lara, resolvieron en Asamblea General que bajo el no apoyo que tenía el presidente Juan María Bordaberry, donde ahí sí también culposamente Wilson no dio lo que quizá hubiera sido el brazo extendido de la unidad política necesaria, se resolvió en Asamblea General convocar a las Fuerzas Armadas bajo los preceptos del artículo 168 en el numeral 17 y establecieron como medida pronta de seguridad, según decisión que le hicieron tomar al presidente, bueno, formular una ley en anuencia presidencial, es decir, en acuerdo con el presidente, una ley de la seguridad nacional.
instituto que está previsto por el derecho constitucional y por la teoría de Estado en todos los países democráticos, en todos los estados de derecho, porque es el dispositivo inmunitario para defenderse de un ataque exterior que pretende derrocar al Estado de Derecho con su democracia republicana en pos de instalar otro sistema de gobierno u otro modelo. Por lo tanto, se va a el estado de excepción. Eso fue lo que se decidió en Uruguay, no un terrorismo de Estado. La infiltración comunista ya estaba instalada, desde que se arregló paz sindical a cambio de entregar la enseñanza. Claro, claro. Y de ahí que vino luego ese acuerdo del plenario intersindical de los trabajadores. Y luego el acuerdo, ya a posteriori, en la primer presidencia democrática, de ese decreto que establece los consejos de salarios con el PIT-CNT. Luego siguieron con la justicia y, por supuesto, el cuarto poder, que en definitiva, y ante el resultado negativo de dos consultas populares, se constituyeron en las armas fundamentales para lograr la venganza terrorista contra las Fuerzas Armadas, que se inicia con la sanción de una ley totalmente inconstitucional y sigue que en el otorgamiento de pensiones a los terroristas y que en los pactos encontró el pasivo y cómplice silencio y la unánime aprobación. Luego, entre gallos y medias noches, también pactaron tras bambalinas la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad, permitiendo que se siguiera violando la Constitución y procesando viejos soldados sin pruebas, sin el debido proceso, agrego yo, con relatos armados y sin las disposiciones judiciales naturales al Poder Judicial, agrego yo, violando la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, agrego yo. Todo eso fue violación sistemática de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho. Quienes tuvieron la posibilidad de acabar con la embestida comunista tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias. Claro, los propios militares no estuvieron a la altura y terminaron deambulando en la penumbra cenicienta de los que no saben de victorias ni de derrotas por no animarse a asumir el riesgo. Claro, los partidos tradicionales tácitamente lo permiten y se adhieren al accionar silencioso del comunismo que sin adversario a la vista prepara lenta e inexorablemente el golpe final y que no está lejos, está ahí, a 23 días, el 27 de noviembre, si no hago mal la cuenta. Hoy asistimos a un ataque constante a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas, claro, es constante, sistemático, llevada adelante por la izquierda, los integrantes de las fuerzas, si no son culpables son coautores, y por políticos sin escrúpulos, ética y moral, que apoyaron todo y hasta monumentos les erigieron. Claro, como Castaindebat sentado al lado de los Tupamaros, erigieron un monumento a Sendik, al bebe Sendik, a Sendik padre, el gran terrorista, el que leyó la proclama contra las instituciones democráticas de Uruguay, el que leyó la proclama socialista pro-cubana, el que leyó la proclama comunista y la amenaza al sistema político uruguayo. Le hicieron homenaje. También hay un montón de senadores del Partido Nacional, incluso, todo esto lo estoy agregando yo, del Partido Colorado, que asistieron a ese gran acto en el Salón de los Pasos Perdidos en conmemoración de las muchachas de abril, tres terroristas armadas que mataron a un militar, hirieron a otro y ellas terminaron, sí, también pulverizadas en esa confrontación, en ese enfrentamiento armado. Y a partir de todas esas actitudes políticas, se ve coronado en un acto oficial del Partido Nacional la pancarta que dice nunca más terrorismo de Estado, manifestándose ello en el balcón de la Casa de los Lamas, a viva voz desde las juventudes del Partido Nacional que integran el directorio del Partido Nacional
integrando también la bandera LGBT. El escritor español José Ortuño decía: malditos políticos que sois de esa clase de seres que no contentos con provocar la decadencia de los pueblos, os complacéis como los cerdos al revolcaros en sus propios excrementos, tildando de reaccionarios y asesinos a aquellos soldados que enviáis a luchar en las mismas asquerosas guerras que vosotros mismos creáis. Y acá agrego lo que dice en un maravilloso tema Bob Dylan: porque ustedes son los señores de la guerra, que luego se encastillan y se encierran en cuatro paredes con mucho miedo. Señores políticos, señores de la guerra, señores de la división, de cualquier tipo de guerra, señores de la aparente confrontación, no es la vida la que nos separa, es la maldad, la hipocresía, la traición y la falta de respeto a todos nosotros, a la ciudadanía oriental, la falta de respeto a nuestra nación. La doble aparece luego en una firma chiquita a modo de seudónimo. Creo que valía la pena compartir esta sentida y muy clara editorial, a la que yo le agregué también de mi parte, digamos que unos apuntes de reflexión coordinables con lo que va diciendo esta persona, este ciudadano o esta ciudadana de nuestro país que escribió esta gran verdad. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.